En este documento, ahora nos referiremos al tema de las falacias, que son uno de los temas, que tienen que ver con el lenguaje de las personas y las formas en cómo nos comunicamos unos a otros. Antes de entrar en materia propia de este tema, me gustaría recordar los usos del lenguaje que ya habíamos abordado, para partiendo de ello, este, pues concretizar esto de los contenidos de las falacias. Dentro de los usos del lenguaje, como ustedes recordarán, entre los principales tenemos el uso expresivo, que es esa manera del lenguaje en la que emitimos sentimientos, emociones o en fin, estados de ánimo que nosotros queremos expresar y por eso lo consideramos como el lenguaje expresivo. El otro uso del lenguaje es el directivo. Hay mucho más usos, aclaro, pero estos son los más importantes y que quiero enfatizar para que se comprenda lo del tema de las falacias. El uso directivo, como lo habíamos comentado, es esa forma de lenguaje en la que nosotros pretendemos que se haga o no se haga algo que nos interesa, es decir, provocar o evitar acciones, ¿no? Dentro de estas, pues como ustedes saben, están las órdenes, las peticiones, invitaciones, instrucciones y todo ese tipo de cosas, todo aquello que va dirigido, que va puntualizado hacia la, la otra persona, ¿no? El otro uso eh, del lenguaje que nosotros tenemos es el uso informativo. Considero que es de los usos más serios y más importantes porque con este tipo de lenguaje afirmamos o negamos proposiciones. O sea, estas proposiciones tienen que estar ceñidas a lo que es el aparato científico. Tienen que ser emitidas proposiciones con cuidado para no cometer errores, porque se trata de el uso informativo, donde su propio nombre lo dice, informar. Informar significa pues dar a conocer algo verdadero o en fin dar a conocer algo falso. Esto es que estas proposiciones tienen que estar acordes con la realidad. Y como en algún momento se les había comentado, los seres humanos no deben ser engañados a propósito, de manera malintencionada. Y precisamente por esto es la base para el tema de las falacias, porque nosotros, como lo comentamos, el lenguaje puede ser manipulable. Nosotros podemos jugar con las palabras. O sea, el lenguaje tiene un poder de persuasión muy, muy, muy importante dependiendo de el uso que se le dé. Y entonces, para el tema de las falacias propiamente, el hombre es tan manipulador, a veces tan malintencionado, que no debiera, el punto es que no debiera ser malintencionado, pero como sabemos, vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas quiere obtener ventaja frente a los otros, y más en este mundo consumista en el que nos movemos, en el que la persona busca de
muchas maneras convencer a otros para sacar ventaja, para obtener beneficios, ¿no? Muy bien, bueno, dicho esto, que les sirva a ustedes nada más como guía, esto para nada, pues es una ley, ni mucho menos, son simplemente apreciaciones mías para que ustedes entiendan el tema de las falacias, porque convivimos mucho con este tipo de lenguaje, pero a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Bueno, ya entrando en materia, entonces diremos que la palabra falacia viene del vocablo latino fallacia, o entre paréntesis que es falax, de esa raíz falax y asis, que significa mentira o engaño. Desde ahí, ¿no? Y ya literalmente vamos a entender a las falacias como esos argumentos, esos razonamientos que parecen correctos, que parecen verdaderos, pero al analizarlos detenidamente, al analizarlos racionalmente, vamos a descubrir que son incorrectos e incluso falsos, que no van acordes con la realidad. Entonces, ya desde aquí nos damos cuenta que el lenguaje falaz lleva cierta intencionalidad, o sea, una intención de convencer al otro de algo, porque estamos tan acostumbrados ya a las mentiras, a los engaños, que tratar de decir siempre la verdad, resulta a veces inaceptable, como que no me convences con la verdad. Entonces me tienes que decir algo a través del lenguaje expresivo propiamente. Me tienes que decir algo que me emocione, que me endulce el oído, como muchas veces vulgarmente nos pronunciamos, ¿no? Y entonces así sí te lo puedo aceptar, como el caso de los anuncios en las redes sociales, en la televisión, en los periódicos, en los espectaculares, etcétera. Esos anuncios están llenos de falacias, o sea, tienen una intención oculta que nunca nos la van a decir, porque la intención de la falacia es convencer a como dé lugar y que precisamente la razón humana no se percate de ese mensaje que está oculto. Por eso es tan importante este tema. Estamos coloquialmente llenos nuestro lenguaje está lleno de falacias. A veces las cometemos por ignorancia, a veces las cometemos a propósito, o bien caemos a veces por ignorancia y a veces también por descuidos, pero estamos llenos de ese tipo de lenguaje. Y bueno, esto es un poquito, ¿no? De lo que yo les quería comentar acerca de esos razonamientos falaces. Ya entrando en materia propiamente, hay una clasificación de las falacias, repito, son cientos de falacias. Aquí nada más nos vamos a referir a algunas. En el caso de las falacias que vemos aquí en el curso, las de atinencia y de ambigüedad, en el caso de las de atinencia, como ustedes ya tienen una clasificación, estas de atinencia se clasifican a su vez en falacias de atinencia que son de relevancia y que son de inducción deficiente. En las primeras, en las de relevancia, fíjense, tenemos esos discursos de apelación a la piedad, ¿no? Voy a mencionar nada más algunos así aleatoriamente. Repito, la intención es que tengan ustedes una idea, ¿no? Esa de apelación a la piedad, ustedes dirán, pero ¿por qué es falacia? Por ejemplo, cuando alguien dice, oye, papá, déjame ir a la fiesta porque si no voy, mis alumnos me van a dejar de hablar, ¿no? Y van a cortar conmigo. Y entonces el papá cae en eso porque como el niño o la niña se lo está pidiendo llorando, dice, ay, pobre de mi hijo, pues órale, pues que se vaya con los amigos, ¿no? Y entonces la niña, la hija, una vez que logra su propósito, pues se va a la fiesta y todo. Y entonces como que eso se vuelve una costumbre, ¿no? Ya para la próxima ya sé qué lenguaje utilizar. El lenguaje expresivo, voy a llorar, voy a hacerme la víctima, el dolido, y entonces voy a lograr mi propósito. Y si ustedes relacionan este ejemplo con lo que dijimos, que es una falacia, pues ahí está. Cuando la realidad tendría que ser hablar siempre con la verdad, que la niña en lugar de llorar, en lugar de victimizarse, de apelar a la lástima, a la misericordia, pues tendría que decir la verdad y el padre pues tendría que lo mismo.
Y si las condiciones son idóneas para que la niña o el niño vayan o la hija vayan a la fiesta, pues que vaya. Pero no tendríamos por qué estar usando ese tipo de lenguaje. Pero como les digo, el hombre es tan voluble, estamos tan acostumbrados a la mentira, a escuchar lo que queremos que nos digan, que muchas veces volvemos necesario el uso de ese tipo de expresiones, ¿no? Otra falacia ahí también para que tengamos otra idea, la del famoso llamado al pueblo, ¿no? Esa falacia es muy recurrente, en donde yo quiero convencer a alguien de, de alguna conclusión, y entonces recurro a eso, ¿no? A decir, miren, si todos ya lo aceptaron, pues tú también lo tienes que aceptar, ¿no? Es el caso de los anuncios en televisión. El 99% de los hombres usan este producto. Entonces, la audiencia, el televidente, pues tiene que usarlo también, ¿no? Y ahí vamos. Y entonces, sin reparar, sin razonar, vamos y compramos ese producto y manipulan nuestras emociones, manipulan nuestra, ¿cómo le dijera? Pues sí, nuestra inteligencia a partir de las emociones, y eso es grave, ¿no? Y cuando alguien se detiene a pensar detenidamente, dice, pero ¿por qué voy a adquirir eso? O sea, y mucha gente así lo hace. Pues esto lo único que quiere es sacar beneficios para él, ¿yo qué voy a obtener? Entonces aquí el punto es que para evitar las falacias nosotros tenemos que reparar, hacer un alto y decir, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Pero la mayoría de las personas, como les imponen esas formas de vida tan triviales, pues no se detienen a pensar en esos engaños. Y es más cómodo, ay, pues consumo, compro, gasto, porque pues la intención de los sistemas, muchachos, casi siempre es que uno lo que percibe trabajando, pues se lo gaste, uno como padre a veces, ¿no? Y pues como hijos, el dinero que yo tenga, pues lo tengo que gastar. El caso es que no se ahorre para que, según dicen ellos, se mueva la economía, pero pues son razonamientos falaces, ¿no? Luego hay otra falacia, la de apelación a la fuerza, ¿no? Caemos en esta falacia cuando, en lugar de que se nos convenza con argumentos racionales o válidos, lo hacemos a la fuerza, ¿no? O sea, hay muchas falacias. ¿Y qué en este ejemplo, cuál podemos citar? Alguien dice, si no me pagas, pues le voy a decir a tu papá, le voy a decir a tu maestro que eres un mentiroso, que eres... Entonces, se recurre a esa amenaza, a esa fuerza, ¿no? Que muchas veces estos argumentos pueden ser para mí vergonzosos y digo, no, pues mejor sí te pago. Cuando la realidad tendría que ser que tú le tendrías que pagar porque le debes y el otro te tendría que cobrar, pues porque es su derecho. Pero no, hay que recurrir al chantaje muchas veces, a ese tipo de lenguaje arbitrario, opresivo, para que se acepten las conclusiones, ¿no? Y así como ese tipo de falacias nos encontramos con otras, muchas, como les decía, a veces por ignorancia, a veces por ingenuidad, a veces por costumbres, a veces por muchas cosas, ¿no? Paso a otras falacias, otros ejemplos en el caso de las de inducción deficiente. Aquí tengo a la mano el argumento por la ignorancia, por ejemplo. Cometemos esa falacia al ignorar la verdad de algún hecho y se sostiene que es verdadero porque no se ha demostrado lo contrario, ¿no? ¿Cuántos casos hemos tenido de que, no, pues debe existir vida después de la muerte porque pues nadie ha podido demostrar que no? Y alguien dirá, pero eso pues no se puede demostrar. Pues no, por eso es falaz, porque no se puede demostrar. Recuerden ustedes que estamos en la época del conocimiento científico. Nosotros tenemos que ceñir nuestros aprendizajes, nuestras enseñanzas, pues a la ciencia. Y por eso resulta falaz este otro tipo de argumentos. Apelación inapropiada a la autoridad. Esta falacia es muy recurrente, ¿no? En que tratamos de convencer a alguien
de alguna pretensión personal, tomando como base a un personaje famoso, a una persona importante que, aunque nada tiene que ver con el tema, pero lo citamos como para que, pues como es famoso, pues sí, ¿no? En el caso de los que muchos le llaman artistas, que bueno, para mí no van más allá de ser cantantes, pero dicen, la artista Shakira, por ejemplo, dijo esto, que el shampoo tal es el mejor, por tanto, debe ser bueno porque ella lo dice y además es muy famosa. Y yo creo que Shakira ni enterada está de ese producto, pero ya caímos en ese tipo de errores, de errores de conocimiento y pues lo estamos adquiriendo. Bueno, hasta ahí le dejo, podría citar más falacias, pero la intención, le digo, era eso, ¿no? De que se entendiera un poco esto del problema de las falacias.